Vamos a ver unos problemas de aplicación de integrales. Como introducción a las integrales nos dicen el primer problema sería este de aquí. Nos dice la base de un sólido es la región circular en el plano XY. Esta sería la base, que sería un círculo acotado por la gráfica x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Un círculo de radio A, donde A es mayor que 0. Calcule el volumen del sólido suponiendo que la sección obtenida al intersectar el sólido con un plano perpendicular al eje X, es un triángulo isósceles de altura constante B. Ok, entonces vamos a tratar de hacer primero la gráfica para identificar todas las variables lo mejor posible. Y si lo hacemos bien, bueno, después los cálculos salen de forma relativamente fácil, ¿no? Y sugerencia: interprete la integral de menos a de la raíz de a cuadrado menos x cuadrado de x como un área. Eso lo vamos a ver ahora. Primero podrían tratar de identificar de qué se está hablando. Como es la base circular, la base del sólido es un círculo de radio A. Fíjense que estaríamos hablando de un cilindro de base circular de altura B, el cual se le corta a través de un plano, en este caso oblicuo, lo cual produciría aquí esta altura, la intersección produciría este triángulo isósceles de altura B, sería este de acá. Entonces básicamente lo que nos piden calcular es el volumen de este cilindro truncado, es decir, sería la mitad del volumen del cilindro de base circular. Bueno, la base está definida por el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Lo primero que vemos es que podemos expresar y en función de x de esta forma. Y luego podemos, para obtener el volumen por integrales, obtenemos primero el diferencial de área a lo largo del eje x. Si esto es x, de aquí a aquí es x, esto sería dx, el ancho de esta sección de área. Y la altura, en este caso el largo, sería y. Entonces el diferencial de área, como tenemos que sacar todo el círculo, faltaría la parte de atrás, ¿no? Esta sería solo la mitad del círculo, esta sería la otra mitad, entonces multiplicamos por 2, nos daría 2y de x. Pero y lo podemos poner en función de x, entonces nos daría esto. Entonces efectivamente la integral, luego al integrar, vamos a integrar esto de a cuadrado menos x cuadrado de x, estaríamos integrando es un área. Por eso nos dice interprete esto como un área. El diferencial de volumen, hallamos el diferencial de área, que sería esta área de aquí, por la altura. Pero en este caso tenemos que multiplicar b medio. A ver, esto lo vemos así, ¿no? La altura varía desde 0 hasta b. Y como es una recta, la altura media sería b medio. b menos 0 es entre 2, b medio. O lo podemos ver si dejamos solo b por dA. Realmente estaríamos considerando esta base por la altura b. Entonces estaríamos considerando este volumen completo. Y nos están pidiendo en la mitad nada más. Entonces tenemos que multiplicar por b medio. Y luego integramos db y nos queda la integral en función de x. X iría entre menos a y a. Bueno, hacemos la integral, nos queda de esta forma. Esta integral la consiguen en las tablas. Sería la integral de la raíz de a cuadrado menos u cuadrado de u, que tiene esta forma. Y luego aplican esto acá. Y evalúan entre menos a y a. Y después de realizar esto, fíjense que da pi al cuadrado b medio, que era el valor esperado porque es la mitad de un cilindro de base circular. Recuerden que el cilindro es la base, que es constante, porque es un cilindro circular recto. La base es siempre constante, igual a pi al cuadrado, que sería esta de aquí, o esta de aquí, o esta de aquí, por la altura, que es constante.
y nos daría entonces pi al cuadrado por b, pero como estamos hablando de un cilindro truncado a la mitad, sería por b medio. A ver, este problema es interesante. Bueno, dice un prismatoide es un sólido tal que las áreas de las secciones obtenidas al intersectarlo con planos paralelos a un plano fijo y a una distancia x de este último puede expresarse como B es igual a esto. Demuestra que el volumen del prismatoide está dado por esta fórmula. B es igual a h sexto por B1 más B2 más 4B, donde B1 y B2 son las áreas de las bases. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Imagínense que tenemos este cono como un prismatoide, que es un volumen, y está truncado, está cortado por acá, por B1, sería de aquí a acá, que nos dicen que la consideremos estas bases B1 y B2 de la forma ax cuadrado más bx más c. Y si consideramos esto, podemos calcular el volumen directamente aplicando esta fórmula sin necesidad de integrar. Donde B1 son las bases de son las áreas de las bases. Esta sería una de las bases, B1, la otra, la base de arriba, B2. Esta estaría a una distancia x de H1, esta a una distancia x de H2. Y B es el área de la sección paralela a las bases que se encuentra en la mitad de distancia entre ellas. Es decir, en la mitad entre este y este. Y H es la distancia entre las bases. Es decir, H2 menos H1. Esta distancia de aquí. Y luego la segunda parte nos dice, demuestra que un cono truncado circular recto de altura h y radio R1 R2 es un prismatoide y encuentra su volumen. Bueno, si es un prismatoide, aplicando esta fórmula directamente, sin necesidad de integrar, podemos obtener la fórmula para el volumen de un cono truncado circular recto. A ver. Si nos paramos a una distancia x de este volumen, un diferencial de x, tendríamos el volumen, el diferencial de volumen sería la base, que sería b, porque nos están diciendo que consideremos la base de esta forma, b igual a x cuadrado más bx más c, por la altura que sería en este caso de x. Entonces esto sería el diferencial de volumen y vamos a integrar en función de x entre H1, que es la primera base, y H2, que es la base más alta. Bueno, integramos esto y evaluamos entre H1 y H2 y nos da esto en 3. Luego, ¿cómo vamos a demostrar esto? Bueno, vamos a verificar que este lado, B, que ya lo tuvimos aquí, fíjense que está en función de H1, H2 y H3, perdón, H1 y H2, y vamos a poner este lado también en función de H1 y H2 y deberían ser iguales si esto se cumple. Donde B1, aplicando este mismo criterio, debería ser AH1 al cuadrado más BH1 más C y B2 sería AH2 al cuadrado más BH más C. Y B, para B, también tiene esta forma, solo que X está H3, que está a mitad de camino entre H1 y H2, por tanto H3 es H1 más H2 entre 2, y B sería de esta forma también, H3 al cuadrado más BH3 más C. Bueno, ¿y qué entonces qué hacemos aquí? B sería igual, aquí nos dicen de 3, 4 y 5, B sería igual a H2, bueno, de aquí, fíjense que esto sería B2 y esto sería B1. Entonces de aquí lo ponemos en función de B1, B2. Bueno, H3 sería esto. Luego B, entonces sustituimos aquí en B H3. Nos quedaría aquí en función de H1 y H2. Aquí lo vamos a desarrollar y llegamos acá. Y luego vamos a hallar 4B porque aquí aparece 4B.
hallamos 4b. Luego, bueno, será cuestión de, esto es pura álgebra, ¿no? Es básicamente poner b, una vez que tenemos 4b, luego necesitaremos b1 y b2. b1 y b2 también lo ponemos en función de h1 y h2. Hacen todo, es básicamente pura álgebra. Y al final lo tienen b1 más b2 más 4b. Y nos quedaría en función de h1 y h2, que es la parte que tenemos aquí a la derecha. Luego, bueno, multiplicamos por h y multiplicamos por un sexto y obtenemos este lado derecho y obtenemos esto. Y luego verificamos que esto coincide con el que inicialmente habíamos calculado para b, que es de esta forma. Fíjense que esto sería igual a esto y habíamos dicho que esto era b. Entonces efectivamente verificamos que b es un sexto de h, b1 más b2 más 4b. Y ahora esta fórmula, siempre que se cumpla este criterio, la podemos aplicar y calcular los volúmenes de los prismatoides sin necesidad de integrar. Entonces la segunda parte nos dice... Aquí, la segunda parte nos dice que le apliquemos esto a un cono truncado, un cono de base circular de radio R1, de la otra base R2, sería este cono sin esta parte, y que aplicando esto deberíamos hallar la fórmula para el volumen, ¿no? Ustedes pueden ir a las tablas de volúmenes de distintas figuras geométricas y pueden verificar que el volumen del cono truncado de esta forma tiene esta forma, ¿no? El volumen es pi tercio por h2 al cubo menos h1 al cubo, donde b1 en este caso sería pi por r1 al cuadrado. Fíjense que en este caso hemos elegido un cono que está en los lados están a 45 grados, y como están a 45 grados, este cateto que es R1 es igual a la altura, que es H1, igual aquí, este cateto que es R2 está a esta altura, es igual a este cateto que es H2. Entonces tenemos B1, B2. B estaría a mitad de camino, sería pi por H3 al cuadrado, que es esto, H3. Lo desarrollamos. Y luego nos daría, aplicamos la fórmula que nos dice que el volumen es igual a H entre 6 por B1 más B2 más 4 veces B, que es esta parte de aquí. Aquí tenemos B1 más B2 más 4 veces B, lo desarrollan y efectivamente se llega a que el volumen coincide con este, sin haber realizado ningún tipo de integral. A ver, seguimos entonces. El siguiente problema nos dice: el volumen y presión de ciertos gas varían de acuerdo con esta ley. P por el volumen a la 1,2 igual a 115. Encuentra el trabajo realizado cuando el gas se expande de 32 a 40 pulgadas cúbicas. Y nos dicen que el trabajo es la integral de presión por el diferencial de volumen, presión por volumen, integrado entre A y B. Bueno, la presión la podemos obtener de aquí en función del volumen despejando P. Y luego realizamos la integral de presión por diferencial de volumen. Nos queda una integral en B. El volumen varía entre 32 y 40. Bueno, realizan esta integral y les da 12,55. Estas son aplicaciones a la física, que cuando vean física lo van a usar con regularidad. Aquí tenemos otro problema que es sobre gravitación. Nos dice: la ley de gravitación universal de Newton afirma que la fuerza F de atracción entre dos partículas M1 y M2 está dado por esto, ¿no? Esto seguro ya lo vieron en física, donde G es una constante, que es la constante de la gravedad, esa es la distancia entre las partículas, ¿no? Suponga que la masa M1 está concentrada en su centro
Si suponga que la masa M1 de la Tierra está concentrada en su centro, sería aquí, y que un cohete de masa M2 está en la superficie a una distancia de 6.400 kilómetros del centro, estaría aquí. Es decir, esto sería el radio de la Tierra, consideramos a la masa concentrada aquí, esta distancia de aquí a aquí la llamamos S, entonces esto sería S igual a 0. Encuentra una fórmula general para el trabajo realizado al lanzar el cohete verticalmente hacia arriba, suponiendo que éste alcanza una altura máxima de h. Claro, el cohete se lanza desde la superficie de la Tierra, desde aquí hasta acá, hasta S, es decir, hace una altura h. H sería de aquí a acá. Bueno, lo primero que vemos es que S de aquí a acá se puede expresar como 6.400 más h. Podemos diferenciar S, nos quedaría de S igual a dH. El trabajo es la integral de la fuerza por el desplazamiento, ¿no? En este caso, fuerza vertical, que es la fuerza de gravitación, de la fuerza de la gravedad por el desplazamiento que también es vertical. Bueno, aquí ponemos F, que nos queda en función de S, por ds. Y S varía entre, S iría desde acá porque el cohete está en la superficie, es decir, comienza en 6.400 hasta 6.400 más h. También se puede hacer la integral en h si sustituimos S por 6.400 más h y ds por dh. Aquí lo hice en función de S, nos quedaría la integral, porque es más fácil, ¿no? Nos quedaría la integral entre 1 y S, 1 entre S cuadrado de S, que sería la integral de S a la menos 2, que es menos S a la menos 1, evalúan, y bueno, y al final llegan a este resultado. A ver, aquí tenemos otro problema que dice los extremos de un abrevadero tienen las formas de las regiones acotadas por la gráfica y igual a x cuadrado, sería estas de aquí, que serían las parábolas, y y igual a 4, que sería esta aquí. XY metro, el abrevadero está lleno de agua, todo esto estaría lleno de agua, este sería el nivel del agua, que está a 4 metros, calcule la fuerza sobre uno de los extremos. Bueno, aquí nos piden la fuerza, en este caso, sobre, digamos, la tapa que está en uno de los extremos, no los laterales, sino la tapa que estaría sobre el plano XY, y que, bueno, tendría esta forma, ¿no? Lo primero que tienen que ver es que fuerza se pueda calcular como la densidad del agua por el área por la altura, donde h es la altura del agua. En este caso, h sería la profundidad del agua, ¿no? Comenzando de aquí, sería h igual a 0 y nos vamos profundizando hasta h igual a 4. A es el área de la pared, toda esta área de esta pared, y ρ es la densidad del agua, que es 1000 kilos por metro cúbico, ¿no? 1 tonelada por metro cúbico. Bueno, de aquí diferenciamos F y nos quedaría en función de ρh de A. Recuerden que esto es constante, H depende de la profundidad del agua, y lo que podemos diferenciar aquí es el área, porque sería el área, en este caso esta área, en el plano XY. Fíjense que el área sería simplemente un diferencial Y, que sería este lado, por 2, esto sería X de aquí a aquí, por tanto sería por 2 veces X, que sería esto aquí, por de Y nos da esta área. El diferencial de área entonces sería 2x de y multiplicamos por la densidad del agua, que es 1000, y por la altura, que es la profundidad. La altura depende de la profundidad en la cual estamos midiendo, y la profundidad medida desde aquí sería 4 menos y, ¿no? Cuando estamos aquí, a y igual a 4 sería 0, y la profundidad máxima sería 4,
que es cuando y igual a 0, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Aquí vamos a integrar en función de y, porque tenemos diferencial de y, pero aquí nos queda x, pero x la podemos calcular sabiendo que y es igual a x cuadrado, ¿no? Que es la fórmula de esta parábola de los lados. Y podemos despejar x en función de y, la sustituimos aquí en df, y luego ya podemos integrar respecto a y. Y varía entre 0 y 4. Entre 0 y 4. Bueno, luego quedaría cuestión de integral. Son integrales muy fáciles y ya nos daría entonces la fuerza de 17.067. A ver, aquí tenemos otro problema parecido. Nos dicen se sumerge verticalmente en aceite una placa rectangular de 3 pies de ancho por 6 pies de largo. Suponga que los lados cortos son paralelos a la superficie. Estos de 3 estarían paralelos a la superficie. Y que el más cercano a esta, la superficie del agua, que estaría aquí, dista de ella 2 pies, que sería esta distancia. Esto está sumergido a 2 pies de la superficie del agua. Calcule la fuerza total que ejerce el aceite sobre cada una de las caras de la placa si el aceite pesa 50 libras por pie cúbico. Esta sería la densidad del aceite. Bueno, sabemos que la fuerza es ρ por el área, ρ por el diferencial de área por la profundidad. El diferencial de área sería este trozo de aquí. Esto estaría a una altura y. Esto sería por tanto de y. Entonces el diferencial de área sería 3 por dy. Nos daría esta diferencial de área, 3 dy. Y la profundidad sería de aquí a aquí. Por tanto sería, esto es 8 más z. Si esto es z, esto es 8 más z. Porque 6 y 2, 8. Esto sería 6 más z. Y la profundidad desde la superficie, que es esta de aquí, sería entonces 8 más z menos y. Estamos considerando esta profundidad de aquí a aquí. Entonces sería 8 más z, que es de aquí a aquí, menos y, que es de aquí a acá. Bueno, aquí entonces nos quedaría en función de z. Pero fíjense que z aquí es una constante, sería esta profundidad que iría desde el fondo hasta acá. Y podemos integrar, porque vamos a integrar respecto a y. Lo interesante es que si realizan la integración de esto de acá, que es muy sencilla, sería la de esta, sería 8 más z por y la de esta sería menos un medio y cuadrado. ¿Y y dónde varía? Y varía desde aquí, desde z, que sería esta de aquí, esta profundidad mínima, hasta z más 6. Entonces evalúan la integral entre z y z más 6 y cuando lo hacen efectivamente la variable z, que es constante, se va. Y al final solo queda 3 veces la densidad por 30, 90 la densidad, y la densidad es 50 libras por pie cúbico, entonces nos daría 4.500 libras. De nuevo, bueno, tienen que hacer el gráfico y hacerlo bien para que entonces todos los cálculos sean más fáciles, ¿no? Hay que tomarse el tiempo haciendo el gráfico y entendiendo un poco de qué nos están pidiendo, ¿no? Y después si lo hacen bien, ya los cálculos son relativamente fáciles. Por último, vamos a ver este problema. A ver, esto nos dicen... A ver, o si no... No, bueno, o si no lo dejamos para el próximo vídeo. Te seguimos en el próximo vídeo.